¿Van a renovar en septiembre a la vocera de Sánchez para cubrir las mañanas de la 1 con nombres y apellidos? Bravo, yo le pediría que retire una de las cosas que ha dicho, que es llamar a una profesional la vocera de Sánchez. Me parece algo absolutamente despectivo. ¿Qué tal, señor Ichurrondo? Queremos preguntar si no cree que desde la televisión pública se deberían dedicar los intereses a servir a los ciudadanos españoles. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Que no estamos dentro del acto. ¿Pero qué haces? Que no estamos dentro del acto. ¿Pero qué haces? Que no estamos dentro. Que no estamos dentro. Quería preguntarle si no cree que desde la televisión pública se debería obedecer a los intereses de los españoles, no de Pedro Sánchez. No de la familia de Pedro Sánchez, como hace usted, justificar siempre a la familia de Pedro Sánchez. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Oye. ¿Qué hacéis? Señor Ichurrondo, ¿no cree usted que desde la tele pública se debería obedecer a los intereses de los españoles, sino en la familia de Pedro Sánchez, como hace usted? ¿Por qué justifica la corrupción del gobierno? ¿Queréis dejar a la gente? Me habéis roto el micrófono, yo creo que no pasa nada. Yo no te he roto el micrófono. ¿Por qué justifica la corrupción del gobierno? ¿O dice que el hermano de Sánchez sabía dónde trabajaba cuando era mentira? Porque dice bulos en servicio del gobierno de Pedro Sánchez, constantemente. ¡Acosadores! Pues buenos días. ¿Qué valoración hace sobre el tratamiento informativo de los casos de corrupción del gobierno y del PSOE? Señor Carazo, si lo que usted me pregunta, entiendo, dadas las circunstancias que nos ocupan estos días, es por el caso del señor Santos Cerdán y del exministro José Luis Ábalos, yo le digo que mi valoración es positiva en relación con la cobertura que se ha realizado en el conjunto de la corporación, tanto la radio como la tele. Esta etapa de escándalos pasará, los españoles sabrán, pero la actual dirección de Radio Televisión Española pasará a la historia como cómplice de esa corrupción. Triste legado, señor López. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Mire, lo primero que voy a hacer es felicitar de aquí a todos los profesionales de Radio Televisión Española por la independencia con la que han tratado este tema. ¿Y sabe por qué? Porque con un gobierno del Partido Popular no fue posible cuando se intentó informar sobre la Gürtel y otros casos que afectaron al Partido Popular. Eso para empezar. En segundo lugar, le voy a decir una cosa. Mire, me ha dicho usted que seguimos el argumentario de Ferraz. Vale, mire, me remito al 4 de septiembre de 2017. Televisión Española emitió como información propia el argumentario del PP sobre la declaración de Rajoy en el caso Gürtel. La denuncia del Consejo de Informativos, dice la redactora, que se negó a firmar la pieza al comprobar que el texto de la dirección coincidía con el emitido desde Génova. ¿Sabe lo que hicieron ustedes después? A la directora de contenidos informativos que le dio el argumentario para incorporarla a una pieza informativa, la nombraron consejera de Radio Televisión Española. Esa es la actuación que ustedes hicieron y la forma en la que tienen de dar lecciones en relación con la independencia de Televisión Española. Mire, le voy a decir otra cosa. Le pido que me indique un solo pronunciamiento hasta ahora del Consejo de Informativos con el que puedo tener una discrepancia en relación con la producción interna, externa de determinados espacios. Yo respeto su opinión y la verdad que me parece que ellos hacen su trabajo, nosotros hacemos el nuestro. Pero le pido que por favor me indique un pronunciamiento donde diga que los telediarios de Televisión Española están manipulados o que han sufrido manipulaciones como las que se produjeron en su época, señoría, como esta. Por lo tanto, yo le pido por favor que no haga un panorama apocalíptico de lo que son cuestiones que pueden suceder en un determinado programa y que son corregidas cuando se detectan. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señor López, desde el Grupo Parlamentario de Vox queremos preguntarle ¿qué le parece la cobertura informativa que se está realizando en Radio Televisión Española acerca de los casos de corrupción que rodean al Partido Socialista, al Gobierno y a Pedro Sánchez? Gracias, señor Mariscal. Pues mire, que yo valore la cobertura siempre es un juicio de parte, ¿no? Yo creo que lo tiene que valorar la audiencia y creo que la respuesta de la audiencia ha sido muy positiva en estas últimas semanas. Muchas gracias. Mire, señor López, usted es Pedro Sánchez con 6 años de retraso. Hace unos años sabíamos que Pedro Sánchez cabalgaba a lomos de la mentira y ahora sabemos que cabalga a lomos de la corrupción. Y es posible
que dentro de unos años, además de estar rodeado usted de mentira, también tengamos datos suficientes como para poder afirmar que también le rodea la corrupción. De momento estamos viendo cómo desde Radio Televisión Española los presentadores que usted ha colocado a dedo, es decir, sin pasar por una oposición, hasta hace unos meses trataban de ocultar los casos de corrupción del Partido Socialista y del Gobierno. Y ahora que ya no pueden ocultarlo, tratan de normalizar esa corrupción y de incluso justificarla. Ahora sabemos por qué ustedes contratan tantos programas a producción externa, a productoras privadas. Lo hacen porque saben perfectamente que los presentadores y los periodistas que hay en Radio Televisión Española que han entrado por una oposición no iban a caer tan bajo como para ser cómplices de un gobierno y de un partido que se comporta como una mafia corrupta. La contrata en producción externa precisamente como una vía de acceso a auténticos mercenarios de la comunicación, mercenarios como Silvia Ichaurrondo, que amplificó el bulo de la bomba Lapa. O Ernesto Alcáizer, que hace unos días repetía una y otra vez que Pedro Sánchez es honesto, lo hacía en el programa de Malas Lenguas. O Sara Santaolalla, colaboradora habitual de Radio Televisión Española y que aplaudía a Pedro Sánchez después de su lamentable comparecencia donde Pedro Sánchez decía que después del verano íbamos a conocer a los verdaderos delincuentes, refiriéndose al Partido Popular y a Vox. Señalaba la supuesta financiación irregular de Vox, justo un día en el que una tarde en la que 2 horas después, la Fiscalía Anticorrupción archivaba la denuncia que había puesto el Partido Socialista, donde se señalaba una supuesta financiación irregular de Vox. Como dice el refrán, piensa el ladrón que todos son de su misma condición. Y al igual que el PSOE tenía a Leire Díez, usted tiene en Radio Televisión Española a Silvia Ichaurrondo, a Javier Ruiz, a Jesús Cintora, a Sara Santaolalla, para precisamente hacer el trabajo sucio. Y hablando de datos que demostrarán en un futuro que también a usted le rodea la corrupción. Señor Mariscal, el problema que tenemos usted y yo consiste en que para usted la única tele pública buena es la que está cerrada. Y eso, claro, pues implica que partimos de puntos de vista diferentes, ¿no? Cerrada o en mínimos, como lo que están haciendo con sus socios del Partido Popular con APUM. Mire, APUM en este mes de junio está en el 2,4% de audiencia. Televisión Española está en el 10,8% de audiencia. Se lo repito, señoría, el 2,4% de audiencia. Usted me dice que no le gusta la programación de Televisión Española, pero claro, yo luego entro en su Twitter y me encuentro que usted retuitea publicaciones que dicen, por ejemplo esta, del otro día: Ferreras, La Sexta y Cintora están haciendo más oposición a este gobierno que el PP. Así andamos en esta patética oposición pepera. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Le gusta Cintora o no le gusta Cintora? Porque no termino de enterarme de si le gusta o no le gusta, porque me acaba de decir que lo hemos contratado para que defienda al gobierno, pero por otro lado, usted dice aquí en lo que retuitea que está haciendo el trabajo que no hace el Partido Popular. Por lo tanto, yo me confundo y ya no sé efectivamente si le gusta o no le gusta. Pero mire, yendo a los datos, mire, el jueves 12 de junio, el gran especial que hicimos después de la dimisión de Santos Cerdán, lo hizo la redacción de informativos de Televisión Española. Mire, obtuvo un 11,5% de cuota. La comparecencia del presidente del Gobierno, el 14,7%. El día posterior, el viernes 13 de junio, La Hora de la 1 de la señora Ichaurrondo lideró su banda de emisión completamente con una cuota del 17,2%. Mañaneros 360 lideró su franja de emisión con una cuota del 13,6%. Podría darle más datos, pero la realidad está ahí. La realidad es que Televisión Española está creciendo en audiencia, está creciendo en respaldo y luego le podré dar algún dato más en relación con ese reconocimiento. Muchas gracias. La Inspección de Trabajo ha concluido que la contratación de Silvia Ichaurrondo a través de su sociedad mercantil Sucum Comunicación ha sido irregular y esto obliga a Televisión Española a darla de alta en la Seguridad Social. Ustedes han recurrido a esta resolución, pero nos gustaría saber qué otras acciones van a adoptar al respecto. La contratación no fue irregular. Lo que ha dicho la inspección es que la empleada es por cuenta ajena y no por cuenta propia. Eso es lo que dice el documento de la inspección. Si quiere que hablemos de contrataciones irregulares, podemos hablar de contrataciones irregulares, pero en relación con este expediente, salvo que usted disponga de la resolución de la Seguridad Social, que yo la tengo, no ha dicho eso la Seguridad Social. Muchas gracias. Gracias.
La contratación de Silvia Ochorrondo es cuanto menos fraudulenta y además ha generado un debate ético sobre las contrataciones de personal como falsos autónomos, como usted dice, que parece ser el caso de Silvia Ochorrondo, y además la ha llevado a no pagar los tributos porque, según consta, su sociedad cerró en 2023 con pérdidas. Eso a pesar del elevadísimo sueldo que percibe como codirectora y copresentadora de la hora de la 1, un total de 537.000 euros por 2 años de contrato. La agencia tributaria considera un acto ilícito emitir facturas desde una sociedad por un servicio de carácter personalizado, que es lo que ha hecho la presentadora. Y según se deduce del artículo 42.1 apartado A de la Ley General Tributaria, ustedes serían responsables solidarios de esta deuda tributaria por colaborar activamente en la realización de una infracción tributaria y, por tanto, pueden ser igualmente sancionados. Y mientras Silvia Ochorrondo no paga los impuestos, el resto de españoles pagamos hasta 87.000 millones de euros de más por las 97 veces en las que el número 1 de la banda de Puyol nos ha subido los impuestos, que luego se reparten vergonzosamente entre exministros, exmordidas de diputados como Cedán o el pago de tarifas a las sobrinas de Ábalos. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a renovar en septiembre a la vocera de Sánchez para cubrir las mañanas de la 1 con nombres y apellidos? Bravo, yo le pediría que retire una de las cosas que ha dicho, que es llamar a una profesional la vocera de Sánchez. Me parece algo absolutamente despectivo, me parece algo que atenta contra el honor profesional que merece cualquier profesional de Radio Televisión Española. Lo hago con ella y lo haría con cualquier otro, porque usted simplemente tiene un problema. Ustedes tienen un problema con la señora Ochorrondo, también lo tuvieron con el señor Broncano, lo tuvieron con el señor Fortes. Está publicado en prensa que antes de la renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española, ustedes pusieron sobre la mesa que para llegar a un acuerdo esos 3 profesionales tenían que salir de Radio Televisión Española. Entonces me parece de mala cortesía parlamentaria referirse así a una persona en relación con un hecho que si quiere yo se lo explico, pero creo que las formas son importantes también desde el punto de vista parlamentario, por lo cual le pediría que retirase esa afirmación. Mire, señora Bravo, ha habido un problema en relación con la seguridad social, en relación con este contrato, y cuando tengamos una solución, hágame una pregunta por escrito, aunque no estemos en periodo hábil parlamentario, y por supuesto yo se la contestaré. ¿Sabe cuántos, como me ha dicho que estoy en el ITUMAS, quiero también poner en fin sobre la mesa determinados aspectos? Mire, de las contrataciones que se realizaron entre el año 2012 y 2018 en Radio Televisión Española, han devenido indefinidos no fijos, bien por resolución administrativa, bien por sentencia judicial, más de 70 expedientes, más de 70 contratos. Por lo tanto, señoría, yo lo que le quiero decir es que deje a un lado la cuestión personal que tienen con determinados profesionales de Radio Televisión Española y vamos a centrarnos en lo que es un problema contractual que resolveremos de la mejor manera. Muchas gracias. ¿Cómo está aprovechando la opacidad en la contratación que introdujo el Gobierno en Radio Televisión Española? Gracias, presidente. Buenos días, señora Montesinos, que como se suele sentar aquí no lo veía. Pues mire, en primer lugar, un matiz. El Gobierno no cambió la ley de Radio Televisión Española, lo hizo el Congreso, convalidando un decreto ley, porque el Gobierno y el Parlamento no es lo mismo. Son 2 poderes diferentes. Segundo, sí, bueno, no sé, yo estudié eso en Derecho Constitucional, a lo mejor ha cambiado, pero creo que no ha habido novedades. Y que las mayorías parlamentarias están para eso. Segundo, si me pregunta usted por cómo funciona actualmente la contratación de Radio Televisión Española, yo se lo puedo explicar con todo el detalle que usted quiera. Si me pregunta por el uso opaco de la contratación, obviamente no se lo puedo explicar por 2 motivos. Por 2. Primero, porque no existe, eso para empezar, y porque si se lo explico, entonces ya no sería opaco, como usted entenderá. Por tanto, yo me pongo a su completa disposición para explicarle cómo funciona la contratación de derechos de propiedad intelectual, que es a los que usted se está refiriendo, que fueron modificados por el Real Decreto Ley, y me pongo a su disposición para explicarle cómo lo hacemos. Muchas gracias. Se dedica toda la mañana ya a dar masterclass privadas a cada uno de los que les preguntamos, salvo eso sí, que sean de los grupos que sustentan al Gobierno, porque no nos responde a nada y dice que a todo nos responderá luego en algún momento determinado o en particular. No, mire, para eso está la sesión de control de Radio Televisión Española. Y yo le voy a decir, el Real Decreto Ley, por cierto, que se hizo
hecho a medida, que se aprobó el día 30 de octubre, fecha que todos recordaremos, porque los grupos que en ese momento estamos absolutamente en contra de que se mantuviese el orden del día del Pleno, no asistimos a esa sesión. Era un Real Decreto hecho a medida para usted. Real Decreto que, por otro lado, le he de decir que lo aprobó el Consejo de Ministros, que efectivamente fue a pleno, pero que nosotros, mi grupo, junto con la Cámara, pedimos que se tramitara como proyecto de ley. Y todavía estamos esperando que ese proyecto de ley se tramite como corresponde y que podamos enmendarlo y presentar todas las... Eso sí, también a espaldas de la Administración, del Consejo de Administración, los contenidos de programación, los nombramientos de dirección y el organigrama. ¿Recuerda usted cuando dijo que sería un espacio plural, meritocrático, transparente y al servicio de todo Radio Televisión Española? Pues bien, ha contratado telepredicadores del sanchismo para opinión sectaria y manipulada de la realidad. Sí, telepredicadores del sanchismo en la nómina de Radio Televisión Española. Ha llenado la programación de programas de actualidad en los que los presentadores son activistas y los expertos ideológicamente sostienen siempre al Gobierno, o casualidad. Empezamos la mañana con Silvia Uchaurrondo, que cada día actúa como la ministra número 23 del Gobierno de España. Eso sí, sin guardar la mínima compostura. Los telepredicadores del sanchismo siguen en los programas de la mañana, de la tarde y donde haga falta, porque con un Gobierno en descomposición para ustedes vale todo y tiene que hacer la telepedro que no han querido los grupos privados. Eso sí, he de decirle que Sánchez no erró cuando le designó a usted, acertó. Porque está usted a la altura de lo que Sánchez esperaba, perfectamente alineado con el equipo de opinión sincronizada de Moncloa, no hay duda alguna. Fíjese, en España en la actualidad la lidera la corrupción del PSOE y del Gobierno. Begoña, el hermano de Sánchez, su fiscal general, los compañeros de coche, en la ruta de las primarias, Álvaro Santos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, gracias a sus productoras amigas, a las que usted les ha entregado las llaves de Radio Televisión, ocultan la mayor trama de corrupción denominada por la justicia como una organización criminal. Y su consigna es ocultación, parcialidad y dependencia. Mire, lamentablemente con usted Radio Televisión no es motor de la industria audiovisual porque solo contrata a las 4 productoras amigas y a las internacionales. Dice, la esencia de Radio Televisión, esa de la independencia, el pluralismo, neutralidad, imparcialidad y rigor, esa la ha pervertido. Nada más y muchas gracias, presidente. Sí le voy a contestar, señora Montesinos. Sí le voy a contestar. Vamos a ver, en primer lugar, lo que le quiero decir es que no podemos pedir, pero le voy a contestar sobre lo que me ha preguntado, no sobre el discurso político. No podemos pedir resultados a la televisión pública y privarle de los instrumentos necesarios para poder salir al mercado audiovisual. Yo le pido que usted se comprometa aquí a que, si su partido llega al gobierno algún día, va a reformar el sistema de contratación de Radio Televisión Española. Cuando ustedes lleguen, ¿no? Algún día llegarán, cuando lo decidan los ciudadanos. Entonces yo lo que quiero decir es que lo que no pueden hacer es pedirnos resultados mientras nos mandan al mercado con una mano atada y con una pierna rota, porque todos sabemos de qué va este juego. Llevamos ya mucho tiempo en el mercado audiovisual y sabemos de qué va este juego. Mire, en cuanto a la opacidad, todos los consejeros tienen acceso a la información, a la contratación. Hemos publicado el listado mensual de contratos de contenido. ¿Por qué no lo publicaban antes? En su época, en la época en la que ustedes controlaban Televisión Española, ¿por qué no lo publicaban? Y hablando de... y otra cosa que le quiero decir, porque no quiero quedarme sin tiempo. Ha dicho usted una cosa que es rematadamente falsa. Mire, ha dicho que yo blindo a presentadores amigos. Mire, yo no tengo ningún amigo presentador. Punto número 1. Y actualmente le voy a decir otra cosa. Yo le reto a que usted encuentre contratos con productoras que vayan más allá de 3 o 4 meses. De 3 o 4 meses. Porque es mi intención que las productoras también no se duerman en los laureles y tienen que trabajar por la audiencia lo mismo que trabajamos el resto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Moraleja. Pequeño matiz antes de entrar al fondo de la pregunta. Del 2019 no, señora Moraleja. Del 2018. No, señora Moraleja. Señora Moraleja, antes del 30 de marzo de 2018 se formularon las cuentas relativas al año 2017 y en esas cuentas hay las mismas advertencias que usted encuentra en las actuales. Pero, mire, tengo el documento, si quiere se lo dejo a la salida para que usted lo pueda comprobar. Muchas gracias. Bien, le voy a leer lo que manifiesta el ICAC en la consulta 129, resuelta hace unas semanas, de la que creo que no dispone ni usted ni sus auditores. Empieza. En relación con la consulta efectuada
ante este instituto sobre el tratamiento contable de una liquidación de IVA recibida por parte de la agencia tributaria, que es recurrida, se manifiesta lo siguiente. Aquí queda claro que el caso consultado coincide exactamente con el supuesto de la corporación, una liquidación de IVA que ha sido recurrida. Pues la conclusión literal del ICAC dice: de acuerdo con lo anterior, la notificación de la agencia tributaria genera una obligación presente con presunción de validez, por lo que la empresa deberá registrar un pasivo si el importe es determinado y exigible, o bien una provisión en el caso de que el importe final o la fecha de exigibilidad pudiera variar. Señora Moraleja, respecto a lo que no me he leído, no lo valoro. Cuando me lo lea, lo valoro. Pero voy a ir a su pregunta, porque usted me ha preguntado qué procedimientos aseguran que las cuentas ofrecen una imagen fiel de la situación financiera. Le voy a decir un procedimiento que es como la prueba del algodón, que no falla, que en los últimos 8 años o 7 años, según se mire, ninguno de los consejeros nombrados por su partido, que son administradores, han recurrido a la aprobación de las cuentas por parte de la Junta General de Radio y Televisión Española. Si ustedes consideran que las cuentas están falseadas, tienen obligación de irse a los tribunales, y no lo han hecho. Y en segundo lugar, mire, le voy a leer, ya que usted viene, me trae un papel, yo traigo otro, que es el informe de Ernst & Young, ¿no? Dice, en nuestra opinión, este es el informe de auditoría de este año. Sí, de los auditores, sí, sí. Las cuentas anuales, oye, a lo mejor también son falseadores y el sanchino y todo esto. En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad a 31 de diciembre del 24, así como de sus resultados y flujos en efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Mire, es la misma nota, la misma expresión que se viene utilizando desde la formulación de cuentas del año 2017, que obviamente se hizo en marzo del año 2018. Eso por una parte. Y por otra parte, fíjese, si las cuentas están falseadas, ¿por qué ningún tercero ha recurrido a los tribunales? Mire, lo que usted no puede hacer es, a partir de la divergencia en criterios interpretativos, imputar un delito. Porque creo que eso lo deciden los tribunales. Afortunadamente, en España los deciden los tribunales. Y yo creo que la diferencia de criterio dentro de un tema como el del IVA, pues hombre, puede ser una diferencia de criterio, pero la comisión de un delito es algo diferente, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal, señor Ichurrondo? Queremos preguntar si no cree que desde la televisión pública se deberían dedicar los intereses a servir a los ciudadanos españoles. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Que no estamos dentro del acto. ¿Pero qué haces? Que no estamos dentro del acto. ¿Pero qué haces? Que no estamos dentro. Que no estamos dentro. Quería preguntarle si no cree que desde la televisión pública se debería obedecer a los intereses de los españoles, no de Pedro Sánchez, no de la familia de Pedro Sánchez, como hace usted, justificar siempre a la familia de Pedro Sánchez. Tranquilidad, tranquilidad. Oye. ¿Qué hacéis? Señor Ichurrondo, ¿no cree usted que desde la tele pública se debería obedecer a los intereses de los españoles, sino en la familia de Pedro Sánchez, como hace usted? ¿Por qué justifica la corrupción del gobierno? ¿Queréis dejar a la gente? Me habéis roto el micrófono, yo creo que no pasa nada. Yo no te he roto el micrófono. ¿Por qué justifica la corrupción del gobierno? ¿O dice que el hermano de Sánchez sabía dónde trabajaba cuando era mentira? Porque dice bulos en servicio del gobierno de Pedro Sánchez, constantemente. ¡Acosadores! Simplemente, de periodista a periodista, señora Ichurrondo, le pregunto con mucha educación. ¿Por qué justifica usted la corrupción del gobierno? ¿Por qué desde la tele pública como presentadora no se dedica a servir los intereses de los españoles y no de la familia de Sánchez, que está imputada por corrupción, por malversación, por tráfico de influencias? ¿No le parece a usted que le debe una explicación a la ciudadanía que está cansada de que usted propague bulos desde la televisión pública que pagamos todos los españoles? Que cobró $500.000 de euros por defender a Pedro Sánchez en una entrevista frente a Feijóo.